Amigos, Occidente golpeó con sanciones, pero Rusia respondió de tal manera que el mundo se congeló esperando. Activos por cientos de miles de millones de dólares, la salida de gigantes como Pepsi y Danone, el impuesto de salida y confiscaciones. ¿Qué es esto? ¿El comienzo de una nueva guerra económica o un paso hacia la reestructuración global del orden mundial? Analizamos cómo el último decreto de Putin cambia las reglas del juego y quién terminará ganando. No cambies, hará calor. RIA Novosti informa que Occidente corre el riesgo de perder activos por valor de al menos 300.000 millones de dólares si los activos rusos congelados son confiscados. La pregunta es si las recientes sanciones de la Unión Europea y los Estados Unidos no han sido un gran error. Este paso agresivo contra Rusia puede convertirse en un ataque de represalia. Rusia respondió a las sanciones con sus propias medidas e incluso fue más allá al comenzar a confiscar activos y empresas occidentales, incluidos los activos de bancos estadounidenses y europeos. El 28 de diciembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó una respuesta a otro paquete de sanciones impuestas por Occidente. El documento enumera las consecuencias que se implementarán como represalias contra los Estados Unidos y la UE. ¿Qué significa esto para ambas partes en el conflicto y cómo responderán a estos pasos? Vamos a entenderlo. El 16 de diciembre del 24º año, la Unión Europea publicó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Este es el 15º paquete de restricciones económicas adoptado desde el 22º año. El objetivo de estas medidas es aislar aún más a Rusia tanto económica como políticamente. Sin embargo, el gobierno de Putin respondió con contramedidas que se estima afectarán los activos de las empresas occidentales por un valor de más de 280.000 millones de dólares que se encuentran en territorio ruso. Por lo tanto, la tensión geopolítica entre los Estados Unidos, la UE y Rusia está alcanzando un nuevo nivel. ¿Cómo afectará esto a ambas partes del conflicto? Ahora te lo cuento. Empezamos. Curiosamente, Occidente está muy por delante de Rusia en términos de activos congelados. Según las últimas estimaciones, los países occidentales han bloqueado unos 300.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central ruso y otras entidades. Estos fondos están depositados en varias instituciones financieras de todo el mundo, incluidos Europa y los Estados Unidos. La mayoría de los activos rusos congelados se concentran en bancos europeos, donde se almacenan alrededor de 207.000 millones de euros. En segundo lugar están los bancos estadounidenses, que tienen fondos bloqueados por valor de 67.000 millones de dólares. El Reino Unido también contribuyó, bloqueando alrededor de 19.000 millones de dólares en dólares canadienses y 6.000 millones de dólares en dólares australianos. Este dinero generalmente se invierte en valores extranjeros, se deposita en cuentas bancarias o participa en transacciones financieras internacionales, lo que lo hace fácilmente disponible para su identificación y bloqueo por parte de los gobiernos occidentales que actúan de manera coordinada para aumentar la presión sobre Rusia. Sin embargo, no solo las reservas estatales, sino también los activos personales de los oligarcas rusos fueron atacados. Yates, propiedades de lujo y aviones privados fueron confiscados. Alemania, por ejemplo, le quitó a Alice Usmanov un yate de 750 millones de dólares y su propiedad de 90 millones de dólares en la isla de Jersey. En Italia, se congelaron 7.000 millones de dólares de inversión de Roman Abramovich. Francia y España también confiscaron propiedades y yates de las élites rusas, por un total de alrededor de 58.000 millones de dólares. Occidente está utilizando activamente sanciones severas e instrumentos legales para congelar activos relacionados con Rusia, coordinando sus acciones a través de un grupo de trabajo llamado RIPO, élite rusa, confidentes y oligarcas. Estas medidas se tomaron para rastrear y confiscar la riqueza rusa que se encuentra en el extranjero. Los bancos desempeñan un papel clave en la identificación y bloqueo de fondos, de acuerdo con la legislación nacional. Si se comparan las dos partes, la ventaja está claramente del lado occidental. Los activos congelados por valor de 300.000 millones de dólares que pertenecen al Banco Central de Rusia, así como los 58.000 millones de dólares confiscados a los oligarcas rusos, superan con creces los activos que Rusia puede controlar en su territorio. Pero eso no detuvo al Kremlin. En julio de 2024 se aprobó un decreto que legaliza la incautación de activos occidentales en Rusia. Sin embargo, a pesar de esto, Rusia se enfrenta a ciertas dificultades. Los activos por valor de 300.000 millones de dólares congelados en Occidente están centralizados y alojados en instituciones financieras, lo que facilita su bloqueo. Mientras que los activos occidentales en el territorio de Rusia se distribuyen en diferentes sectores y empresas, lo que hace que su captura sea difícil, pero no imposible. Es por eso que Occidente se toma en serio esta amenaza. Rusia adoptó una postura dura en respuesta a las sanciones de Occidente. La estrategia del Kremlin tiene como objetivo hacer la vida más difícil para las empresas occidentales que trabajan en el mercado ruso.
Si una empresa decide abandonar Rusia, está obligada a vender sus activos con pérdidas financieras significativas. Además, se introdujo el llamado impuesto de salida, que en octubre de 2024 se incrementó del 15% al 35%. Este paso está claramente dirigido a golpear el bolsillo de las empresas extranjeras y al mismo tiempo reponer el presupuesto ruso. Pero eso no es todo. Las empresas occidentales se enfrentan a severas restricciones para retirar sus ganancias de Rusia, lo que limita aún más su libertad financiera y dificulta la repatriación de los ingresos. Rusia busca mantener el dinero dentro de su economía, en lugar de permitir que se dirija a los mercados occidentales. Este enfoque, aunque complica el trabajo de las empresas extranjeras, también tiene como objetivo tratar de estabilizar la economía rusa en medio de la inestabilidad global. Muchos de los jugadores más importantes fueron atacados. Por ejemplo, Carlsberg, un productor líder de cerveza, se enfrentó a un estricto control gubernamental y se vio obligado a vender sus activos con grandes descuentos, lo que resultó en enormes pérdidas financieras. La situación no es mejor para el gigante alimentario francés Danone, que se encontró bajo el fuego cruzado de las sanciones. La restricción a la exportación de ganancias del país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la compañía, lo que dificulta sus operaciones globales. En diciembre de 2024, el negocio de Danone en Rusia se transfirió completamente a un empresario ruso, completando la transición de la compañía bajo el control ruso. La situación de gigantes como Pepsi y Coca-Cola también plantea preguntas. A pesar de continuar trabajando en Rusia, no pueden sacar ganancias fuera del país, lo que los coloca en una posición extremadamente difícil. Problemas similares surgieron con ExxonMobil, que ha invertido miles de millones de dólares en el sector ruso del petróleo y el gas y ahora se ha visto obligado a abandonar el mercado sin retirar activos. Al mismo tiempo, Ford, que ha sido un jugador importante en el mercado automotriz ruso, ahora enfrenta la amenaza de vender sus activos por la fuerza. Las sanciones son un duro golpe no solo para los ingresos de las empresas, sino que también las obligan a cambiar sus estrategias en condiciones de inestabilidad geopolítica. Libe, por ejemplo, se vio obligado a vender sus fábricas rusas con pérdidas. Siemens, un importante proveedor de tecnología a Rusia, también se enfrenta a la amenaza de confiscar sus inversiones o impuestos, lo que complica su situación. En última instancia, las sanciones no solo socavan la economía, sino que también crean serios problemas para los inversores globales, obligándolos a pensar dos veces antes de invertir en el mercado ruso, lo que podría conducir a una disminución de la inversión extranjera y la interrupción de las cadenas de suministro en sectores clave. Las medidas económicas rusas dirigidas a la máxima autosuficiencia y el rechazo de la inversión extranjera tienen consecuencias de gran alcance que van más allá de la economía local. Estos movimientos podrían traducirse en cambios globales en las estrategias comerciales de las grandes corporaciones occidentales que ya han comenzado a adaptarse a la inestabilidad y el mayor control en Rusia. Se espera que la agitación económica interna tenga un impacto en los mercados internacionales, y el fortalecimiento de Rusia en respuesta a las sanciones solo agrava las relaciones con Occidente, creando un presagio de una mayor escalada. El presidente Vladimir Putin, al afirmar que Rusia se ha fortalecido económicamente gracias a las sanciones, enfatiza que Rusia ha aprendido a eludir las restricciones occidentales y desarrollar los mercados internos. Sin embargo, esa estrategia podría aumentar el aislamiento geopolítico, poniendo en peligro el crecimiento económico a largo plazo y causando estancamiento en varios sectores. La confrontación con Occidente continúa ganando escala, y cada nueva decisión económica solo aumenta el riesgo de una guerra económica global. La Unión Europea ya ha adoptado una contraofensiva estratégica para proteger a sus empresas de pérdidas financieras y riesgos legales. Las medidas adoptadas, como la prohibición de la ejecución de las órdenes judiciales rusas en el territorio de la UE, están destinadas a limitar la capacidad de Rusia para influir en los activos europeos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la UE, las consecuencias a largo plazo siguen siendo cuestionables. El aumento de las tensiones no solo puede afectar a las economías de Rusia y la UE, sino que también puede afectar a otros países, especialmente a los del sur global. Las sanciones y las represalias socavan la confianza en los negocios con Occidente, y los inversores extranjeros pueden comenzar a evitar invertir en cualquier país involucrado. Esto plantea la importante cuestión de cómo se desarrollará este conflicto en los próximos años y cómo los países reconsiderarán su estrategia económica y geopolítica en un entorno de inestabilidad. Echemos un vistazo a cómo se desarrolló la situación de las sanciones con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Los bancos occidentales comenzaron a discutir la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia después de la victoria de Donald Trump en las elecciones, informa la fuente. Los expertos y analistas consideran los términos y condiciones bajo los cuales se pueden levantar las restricciones. Después de las elecciones en los Estados Unidos, las conversaciones entre los comerciantes bancarios se centraron en una pregunta:
¿Es posible levantar las sanciones a Rusia? En particular, los banqueros están interesados en la posibilidad de reanudar el comercio del rublo. Sin embargo, muchos creen que tal escenario es poco probable en este momento. Las discusiones se llevan a cabo entre los interesados en el levantamiento de las sanciones, es decir, entre las grandes empresas. Sin embargo, a nivel de gobiernos y líderes estatales, ni en Europa ni en los Estados Unidos aún no se han hecho declaraciones oficiales sobre este tema. El levantamiento de las sanciones solo será posible en el contexto de futuras negociaciones en las que se negocie una solución pacífica del conflicto. En esta etapa, la cuestión del levantamiento de las sanciones puede convertirse en una herramienta para hacer que el tratado de paz sea más atractivo para Rusia. Sin embargo, según los expertos, este proceso puede llevar mucho tiempo. Se espera que cualquier medida para levantar las sanciones, principalmente por parte de Europa, no tenga lugar antes de 2025. Es probable que las relaciones de Estados Unidos con Rusia sigan siendo tensas, y no se esperan nuevas sanciones contra Rusia, ya que la mayoría de las industrias ya han sido sometidas a medidas restrictivas. Amigos, ahora me gustaría expresar mi opinión sobre el material. Honestamente, todo este conflicto económico se parece a un juego de tira y afloja, donde ambas partes solo están más atrapadas en el atolladero. Occidente está tratando de presionar a Rusia con sanciones, congelando miles de millones y volteando las manos de sus propias compañías. Y Rusia responde simétricamente, sacando del juego a las corporaciones occidentales y colocando sus negocios con altos impuestos. ¿Y sabes qué? La situación se convierte en un ciclo interminable de golpes mutuos, donde la gente común y las empresas de ambos lados sufren. Occidente ha subestimado claramente la capacidad de adaptación de Rusia. Aquí nadie se va a quedar de brazos cruzados. Rusia ya ha demostrado que encontrará una respuesta a cualquier medida de Occidente. Sí, las sanciones afectan a la economía, pero cerrar el país detrás de la cortina de hierro en el siglo XXI no funcionará. Cada 1.000 millones congelados en el extranjero se convierte en un incentivo para el desarrollo del mercado interno. Cada presión sobre las corporaciones solo las empuja a buscar nuevas soluciones. En última instancia, Rusia solo se vuelve más dura e independiente de esto. Las empresas occidentales que han estado construyendo negocios en Rusia durante décadas han quedado atrapadas por sus propios políticos. Quiero preguntar, ¿el juego vale la pena? En lugar de gastar fuerzas en este Armagedón económico, las partes podrían sentarse a la mesa de negociaciones y encontrar un compromiso. Después de todo, es obvio que Rusia no se romperá bajo la presión de las sanciones, no importa cuán soñados sean la UE y los Estados Unidos. Pero es poco probable que Occidente pueda ignorar indefinidamente los billones que permanecen inaccesibles debido al conflicto. En lugar de una escalada interminable donde nadie gana, el mundo debe ser más inteligente y buscar formas de diálogo. Porque de lo contrario vamos a un callejón sin salida, donde todas las partes tendrán que contar no solo las pérdidas, sino también las pérdidas de reputación en el escenario mundial. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material, amigos. Leo todos los comentarios. También quiero expresarle un gran agradecimiento por su atención. Le deseo buena salud. Nos vemos.